ser un aguafiestas ni echar a perder ninguna ilusión de que la cuarta T se está flexibilizando, de que Claudia Sheinbaum está adquiriendo distancia en los nombramientos de gabinete con respecto a su jefe López Obrador. No, todo el mundo está feliz con los nombramientos de gabinete, está bien, pero hay uno que especialmente llamó la atención. Me estoy refiriendo a Lázaro Cárdenas Batel, el que fue nombrado como jefe de la oficina de la presidencia. Un punto importantísimo en la política. El propio López Obrador quitó esa oficina, aunque de manera informal se la dio en su momento a Scherer, luego se la dio a varios otros personajes, pero vuelve a entrar este personaje, esta forma de organizar el gabinete, porque al final es como un jefe de gabinete. ¿Y a quién nombra? A Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Lázaro Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, perdóneme, y el nieto de Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, y todo el mundo dice, muy bien, esto es un guiño a la izquierda histórica, y esto es un gesto de independencia en el nombramiento de los puestos importantes para Claudia Sheinbaum con respecto a López Obrador. Y se dijo esto porque ciertamente fue muy maltratado Cárdenas Batel como coordinador de asesores de López Obrador. Ahí estuvo, lo sacó de Palacio, lo mandó a una oficina ahí en Constituyentes, muy lejos, nunca lo peló. Pero ¿qué cree? No son tan buenas noticias. ¿Quién es Lázaro Cárdenas Batel y por qué está ahí? ¿Cuál es el punto que lo hace ser el jefe de la oficina de la presidencia? No es, sin lugar a dudas, el hombre de confianza de la doctora Sheinbaum para este tema. De hecho, siempre se habló de que sería Carlos Ulloa, quien fue incluso su secretario particular en el gobierno de la Ciudad de México, quien es un hombre de confianza y que tiene un manejo político importante. Pero de repente llega Cárdenas Batel. Mire, Cárdenas Batel es, sin lugar a dudas, el representante de los intereses de Cuba en el gobierno mexicano, así como lo escucha. El nombramiento de Cárdenas Batel como jefe de presidencia, como jefe de la oficina de presidencia, es importantísimo si se entiende que es una pieza del gobierno cubano metido en el corazón mismo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Le doy algunos datos. Mire, fue el encargado en la pandemia de convencer al presidente de que había que traer a médicos cubanos, así como lo escucha. Él fue el encargado de traer a los médicos cubanos y cuando terminó la pandemia de seguir trayendo más médicos cubanos y con esto desviar importantes recursos del sector salud para dárselos al régimen de Cuba, que no a los médicos cubanos. Hay que recordar que los médicos cubanos no cobran su sueldo aquí en México ni se los da el gobierno mexicano. No, nada de eso. Se lo depositan a el gobierno cubano, al régimen castrista en la isla, y ellos les dan migajas a los familiares de estos médicos cubanos. Médicos que ni siquiera hoy se sabe son médicos titulados, son algo así como enfermeros, son gente que está más en la primera atención que en la medicina de especialidad. Bueno, este es el hombre encargado de traer esos intereses de Cuba a México. Y ahí no paró la cosa. Fue el encargado también de convencer de que México regalara en medio del bloqueo petrolero a Cuba. Fue el encargado de que México regalara petróleo y gasolina a el gobierno cubano. Está también documentado, y está documentado incluso por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos que se reflejaron en importantes notas periodísticas en los medios, tanto mexicanos como de los Estados Unidos. Fue el encargado de hacer que también el gobierno mexicano le regalara 200 tractores al gobierno cubano. Y no solo eso, lo metió al gobierno cubano en el negocio de la construcción del Tren Maya. Y cuando sustituyeron a la empresa, una empresa que por cierto ocuparon ilegalmente el ejército mexicano, una empresa de Estados Unidos, y que ahí hay un panel de controversia con los Estados Unidos, también él fue el encargado de llevarle el negocio del balastro a las empresas cubanas, que por cierto no pudieron cumplir porque no tienen la infraestructura para traer el balastro a México, no tienen los puertos necesarios. Pero ¿qué cree? Se les pagó el contrato completo. Él es el encargado ahora de coordinar el gabinete de Claudia Sheinbaum. No es una buena noticia, tengo que darle esa mala noticia.
tengo que decirle que él es el representante de la agenda del gobierno cubano en el corazón mismo del gabinete de Claudia Sheinbaum. Así las cosas, él estará encargado más de promover los intereses cubanos en el gobierno de Claudia Sheinbaum que los intereses de los mexicanos frente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero le digo una cosa, esa es una historia que todavía está por escribirse.